La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y compartir estos hermosos temas con el enfoque de la verdad. Hoy veremos cuál es la verdadera procedencia del rosario. Muy bien, veamos. Para conocer esta práctica, debemos primero ir a sus raíces. Escuchen con atención. Veamos la historia. El rosario es de origen expresamente pagano. Muchos grupos en el mundo, desde tiempos muy remotos, han sentido mucha devoción por la reiteración de frases y nombres, y a través de esta réplica crearon el rosario. Amaron entonces un objeto formado por una serie de cuentas ensartadas y separadas por otras de distinto tamaño que se usan para rezar, o sea, repetir frases aprendidas con antelación. Ahora veamos los datos del grupo que lo usaron en la antigüedad y que muchos de ellos lo siguen usando actualmente. Te enumeraré una pequeña lista. En Chipre, lugar que había sido colonizado por los fenicios, se encontró un medallón que tiene grabado un círculo de cuentas que forman un rosario. Este rosario fue usado en el culto Astarte, la diosa madre, cerca de 800 años antes de Cristo. Este mismo rosario se puede ver en muchas de las monedas encontradas que se usaban en Fenicia. Consiste en la repetición de nombres y analogía de sus maestros. El Brahma es una deidad hindú que nace en el principio de la era cósmica dentro de una flor de loto que surge del centro de Vishnu. El Brahma comienza a recitar los Vedas, 4 textos de conocimiento más antiguos del hinduismo, lo cual genera una nueva versión del mundo, por lo que se le atribuye la creación del mundo. El brahmanismo ha usado desde hace mucho tiempo rosarios con cientos de perlas. Los adoradores de Vishnu dan a sus hijos rosarios de 108 perlas. Los musulmanes constantemente oran por los 99 nombres de la Alá con su rosario tasbih de 99 perlas. Los adoradores a Shiva tienen un rosario con el cual repiten, si es posible, todos los 1008 nombres de su Dios. Los adoradores en el Tíbet y China usan rosarios para sus rituales. Los rosarios son frecuentemente nombrados en los libros sagrados de los hindúes. El rosario era usado en la Grecia asiática, cuyo objeto de 90 perlas visto en las estatuas de la diosa Diana, escritos de 2 y 3 siglos antes de Cristo, mencionan el uso del rosario dentro de varias religiones paganas. Nadie puede negar el hecho de que este instrumento del rosario era usado en la época precristiana y hasta este día se sigue usando por varias generaciones. Existen muchos más pueblos que lo usaron. Pero continuando, veremos esto: origen etimológico del rosario. Al investigar sus raíces más profundas, encontramos un procedimiento que se practicaba en la antigua India y que dejó una trascendencia muy notoria. Se trata del Japa Mala. ¿Qué era el Japa Mala? Fíjate, el Japa Mala consistía en un collar tipo rosario hindú con el cual se rezaba al dios pagano de ellos. Veamos su significado. Japa significa repetir,
Mala significa collar, o sea, collar de repetición con 108 cuentas para rezar, denominado mantra. De esta práctica y tradición, el Vaticano tuvo la idea de crear un collar análogo al de ellos, con una connotación similar a esta práctica hindú, y justificarlo con el rezo mariano dedicado casi completamente a María. Fíjate, el rosario tiene un origen pagano y carece de rasgos bíblicos. Y de este instrumento hindú, la Iglesia Católica Romana hizo una emulación para dirigirlo a su deseo. Veamos su principio. En los siglos X y XIII, en la vida monástica, se solían recitar los 150 salmos como parte de su devocional diario. Y a este procedimiento se le conoció como la liturgia de las horas. Al contemplar los frutos de esta costumbre, con el tiempo se invitó a los laicos a seguirla también. Sin embargo, se hacía muy larga esta práctica. Entonces se les ocurrió a los monjes una práctica más simple que consistía en los llamados salterios. Los salterios consistían en recitar solo unas frases de cada salmo, y de esta manera se abrevió el tiempo que consumían la lectura de los 150 salmos. Esto fue cobrando tanta importancia que con el tiempo un sacerdote dominicio llamado Santo Domingo de Guzmán confesó haber recibido una orden de María, y es acerca del verdadero rezo del rosario. Entonces, en el siglo XV, se les unieron las órdenes de los franciscanos y carmelitas, y con el tiempo fundaron la primera cofradía del Santo Rosario. Y aquí cambia el nombre de salterio a rosario. Y un último dato que dio fuerza a esta práctica sacramental fue la victoria en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571, donde el Papa Pío V le pidió a María que les diera la victoria sobre esta difícil batalla. Y en efecto, obtuvieron la victoria y se estableció oficialmente el rezo del rosario. Y cada vez que iban a enfrentar una batalla, todos los soldados rezaban el rosario. Bueno, ahora que conocemos este principio, veamos lo siguiente para hacer una exégesis real. Ojo, el rosario tuvo un origen pagano que con el tiempo se embosó de sacramental cristiano. Veamos su significado. Rosario se deriva de dos palabras: rosa, que indica flor; ario, que indica pertenecer, o sea, perteneciente al rosal. Y su significado etimológico es iterar, que significa repetir. Y uniendo esto, llegamos a la derivación de la palabra rezo. Ahora sí, veamos su significado real hasta nuestros días. ¿Qué es un rosario? Un rosario es un objeto formado por una serie de cuentas ensartadas y separadas de 10 en 10 por otras de distinto tamaño que se usa para rezar. ¿Qué se hace con el rosario? La Iglesia Católica Romana recuerda los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesús y la asunción y coronación de la Virgen María, constando cada misterio de la recitación de 10 Aves Marías, un Padre Nuestro y un Gloria, con un total de 50 Ave Marías y 4 Padre Nuestros, además de otras expresiones. Y todo esto en una repetición constante de principio a fin. Hasta aquí podemos conocer su origen y su composición. Mas entremos a la verdadera doctrina cristiana que predicaron Jesucristo y sus apóstoles. Examinemos lo que indica una repetición, un rezo.
¿Qué significa rezar? Rezar es repetir unas frases que con antelación has memorizado. Y esto lleva una connotación peculiar que llega al tedio. Entonces concluyo. El rosario nace con el paganismo y consiste únicamente en la retórica de la repetición. No así, cuando la Biblia muestra pasajes de insistencia connotativa que llevan implícitamente una denotación espiritual. No es lo mismo repetir que insistir. La repetición es un acto humano que indica algo dicho varias veces. La insistencia es un acto de reflexión que lleva internamente razón y entendimiento. Y esto marca la inmensa diferencia entre orar y rezar. Esto lo veremos próximamente, que será muy importante conocerlo. Espero entonces que te sea útil esta reflexión. Que Dios te bendiga.